Antes, para todos los demás, mi vida parecía estable y perfecta. Un esposo dedicado cuya carrera ascendía rápidamente, una hija de 10 años dulce y atenta para su edad, y un trabajo propio que me proporcionaba un ingreso cómodo. Pero un día, una mujer joven apareció en mi puerta, alegando que mi marido la había emborrachado y exigiendo $500,000 para que desapareciera. Al principio pensé que era solo un chantaje. Pero a medida que las pruebas iban apareciendo poco a poco, me di cuenta de que quien realmente me estaba tendiendo la trampa no era solo ese desconocido en mi puerta. Era alguien mucho más cercano. Y la traición empezó hace mucho tiempo, fue más profunda y llegó más lejos de lo que jamás podría haber imaginado. Me llamo Michelle y tengo 45 años. Para la mayoría de la gente, mi vida parecía sólida y estable. Una casa acogedora en un barrio seguro, una hija de 10 años llamada Sofía y un esposo, David, que se hacía pasar por el hombre de familia perfecto. De día trabajaba como gerente de proyectos en una constructora, generando ingresos estables mientras me encargaba de todas las finanzas del hogar. La hipoteca estaba pagada hacía años. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente, con suficiente libertad para respirar. Y, sin embargo, durante estos últimos meses, un escalofrío que no podía explicar comenzó a invadir mi pecho. David siempre parecía tener una razón para llegar tarde a casa. Al principio, era creíble, un gran proyecto en marcha, muchas horas extras. Lo entendía. Todos tenemos temporadas altas. Pero luego las excusas cambiaron. Una noche un cliente quería reunirse a última hora. La siguiente, un colega me dejó un desastre que tenía que arreglar. De 5 noches entre semana, 3 no estaba en casa para cenar. Sus camisas empezaron a tener ligeros rastros de perfume que yo no usaba. Y cada vez que un mensaje iluminaba su teléfono, lo quitaba en cuanto me acercaba demasiado. Una vez, vi fugazmente un mensaje: no olvides esta noche. Antes de que pudiera procesarlo, arrebató el teléfono de la mesa, con movimientos bruscos, a la defensiva. Ese breve instante fue como una aguja clavándose en mi corazón. Pero no dije nada. 15 años de matrimonio me habían enseñado una cosa: sin pruebas contundentes, cualquier acusación sería recibida con la misma frialdad. ¿Te lo estás imaginando? Esa noche, estábamos solos Sophie y yo en casa. El ventilador de la cocina rugía mientras yo picaba zanahorias. Ella estaba sentada a la mesa con su tarea de matemáticas. Levantó la vista, con una voz que transmitía una silenciosa sospecha. «Mamá. ¿Papá ya no viene a cenar?» Mi mano se congeló a mitad del corte, con una opresión en el pecho. Los niños siempre perciben más de lo que deberían. Forcé una sonrisa. Papá solo está trabajando duro. Quiere ese ascenso para poder comprarte más libros. Ella asintió, agachando la cabeza. Pero el dolor en mi interior solo se hizo más intenso. A la tarde siguiente, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Al principio, solo oí silencio, luego el leve sonido de una respiración. Se me hizo un nudo en el estómago. Estaba a punto de colgar cuando una voz joven y temblorosa me interrumpió. ¿Es la señora Michelle? Sí, dije con cautela. Me llamo Ashley. ¿Podríamos vernos? Estoy afuera de la oficina de su esposo. Me quedé paralizada. ¿Ashley? El nombre no me decía nada, pero su tono tenía un tono nervioso, como si se estuviera adentrando en terreno peligroso. Miré mi reloj, eran casi las 5. Fuera de mi ventana, el tráfico bullía con el caos de la hora punta. Bajé la voz. ¿De qué se trata esto? Dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Entonces, casi ahogándose, susurró. Se trata de tu marido, David. Mi pecho se encogió como si me hubieran cerrado un puño. Esa sospecha tácita que había estado ocultando durante meses salió a la luz de repente. Cuando llegué a su oficina, el semáforo del paso de peatones parpadeaba en rojo y verde, rojo y verde. El aire olía a comida frita de un restaurante cercano de comida para llevar. Ashley estaba de pie en la esquina, envuelta en una sudadera gris y holgada, con el pelo largo suelto. Parecía pequeña, frágil. En cuanto me vio,
se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento, soltó. No sabía a quién más recurrir. Llevo 3 meses saliendo con David. Me dijo que estaba soltero, que solo estaba esperando los papeles del divorcio. Y le creí. La respiración se quedó atrapada en mis pulmones. Su voz se volvió más grave, quebrada. Anoche me llevó a un bar. Bebí demasiado. No dejaba de servirme. Perdí el conocimiento y desperté en un motel. Tenía la ropa rota. Él me obligó. Le rogué que parara, pero no me dejó ir. Ahora no sé qué más hacer. Solo quiero $500.000. Si no, iré a la policía. Un viento frío barría la calle, recorriendo mi espalda. Cada palabra que pronunciaba me impactaba como un martillazo. Hace años, podría haberlo defendido al instante. David, el esposo bondadoso, el padre confiable. Pero el tiempo había despojado mi ingenuidad. ¿Esta chica, eran sus lágrimas reales o solo fingidas? No lo sabía. Manteniendo la voz firme, pregunté, ¿tienes pruebas? Ashley asintió y me entregó un sobre. Dentro había fotos y un informe médico. En las fotos, David estaba semidesnudo, desaliñado, sin parecerse en nada al hombre refinado que salía de casa cada mañana. La imagen me atravesó por completo. Su voz tembló, pero un tono frío la recorrió. Es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta, señora Michelle. $500.000 no arruinará a su familia. Pero si interviene la policía, la carrera de David estará acabada. Mis dedos apretaron el sobre con tanta fuerza que se dobló en mi mano. El frágil hilo que unía mi mundo se rompió en ese instante. 15 años de matrimonio y, por primera vez, me sentí parado al borde de una tormenta. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor mientras agarraba el sobre en el coche. Las gotas de lluvia tamborileaban contra el parabrisas, difuminando el mundo exterior. Contemplé esas fotos, con el pecho apretado como si un puño me apretara el corazón. 15 años de matrimonio, destrozados en un instante. Para cuando llegué a casa, el cielo ya había oscurecido. Las luces de la sala que había dejado encendidas antes proyectaban una cálida luz. Sophie estaba sentada en el sofá, con los ojos clavados en una caricatura. David aún no había llegado. Me moví en piloto automático, cocinaba la cena, sonreía mientras comía con Sophie, la ayudaba con los deberes, la arropaba. Solo cuando la casa por fin quedó en silencio me senté en el sofá, con la mirada fija en el sobre que estaba sobre la mesa. A las 10, David entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío. Se quedó paralizado al verme y luego me ofreció una sonrisa relajada. Lo siento, el trabajo se retrasó otra vez. No dije nada. En cambio, deslicé el sobre por la mesa hacia él. Su voz tembló. ¿Qué es esto? Echa un vistazo. Sacó las fotos. Se le puso pálido, le temblaba la mano. De repente, se arrodilló frente a mí y se dio una bofetada en la mejilla. El sonido agudo resonó por toda la habitación. Michelle, la he cagado. Su voz era ronca, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba borracho. Eso fue todo, bebí demasiado. Era una chica de bar, y un cliente me incitó a salir con ella. Perdí el control, pero te juro que nunca quise hacerte daño ni a ti ni a Sophie. Esto es una trampa, una estafa. Lo montaron, tomaron esas fotos para extorsionarme. Lo miré fijamente, fría y sin pestañear. Dijo que llevaban 3 meses viéndose. David levantó la cabeza bruscamente, con una expresión de indignación. ¿Qué? ¿Esa clase de mujer? No vale nada. Solo busca dinero. Sus palabras salieron cortantes, pero sus ojos brillaban de pánico. Sentí un nudo en el estómago. Casi había caído en esa misma trampa antes. ¿Cuánto quieren? Pregunté rotundamente. $500.000. Apretó la mandíbula y se le quebró la voz. Si esto estalla, lo perderé todo. Están a punto de ascenderme a vicepresidente.
Este es el momento por el que he estado trabajando. Si interviene la policía, estoy acabado. Me agarró las manos y su voz se convirtió en una súplica desesperada. No me dejarás ir a la cárcel, ¿verdad? ¿No le quitarás a Sophie a su padre? Sus lágrimas caían como las de un niño, pero las palabras de Ashley atravesaron mi mente. Me dijo que estaba soltero. Esa sola línea atravesó cada lágrima, cada acto. En ese momento, me di cuenta de que nada de esto podría ser real. Y si quería la verdad, tendría que deshacerme de las mentiras yo mismo. Retiré mis manos y dije tranquilamente, necesito pensar. David se quedó paralizado, como si no hubiera esperado esa respuesta. Abrió la boca y la volvió a cerrar. El miedo se reflejó en sus ojos. Me di la vuelta, entré en el dormitorio y cerré la puerta con llave. El silencio era tan denso que solo podía oír mi respiración entrecortada. Sentado en el borde de la cama, observé el informe médico que tenía en las manos. Ni las lágrimas de Ashley ni los sollozos de David llenaron mi mente. Solo un pensamiento ardía firme y claro. Alguien aquí está mintiendo y cree que puede engañarme. Y no dejaré que ganen. Mi intención era descubrir quién. Me desperté antes del amanecer. La luz del sol se filtraba por un resquicio entre las cortinas y proyectaba una pálida franja en la pared. La casa estaba en silencio, salvo por los tenues sonidos de David moviéndose abajo, silenciosos, pausados, como si no quisiera despertarme. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, repasando la noche anterior como si fuera un rollo roto, David de rodillas, sollozando, jurando que todo era un montaje, y la voz de Ashley, temblorosa pero aguda, susurrando, «Llevamos 3 meses juntos». Esa frase se me quedó clavada como una espina. Uno de ellos mentía. Cuando bajé, David llevaba puesto un traje impecable y un maletín en la mano. Pareció sorprendido cuando nuestras miradas se cruzaron, pero luego esbozó una sonrisa forzada. «Buenos días». Me serví café, dándole la espalda. «¿Un día ajetreado?» «Tengo una reunión en la oficina», dijo demasiado rápido. «Llegaré tarde, pero intentaré llegar temprano a casa». No me molesté en responder. Dudó, como buscando otra excusa, luego agarró las llaves y se fue. La puerta del garaje se cerró con un traqueteo. Ese sonido hueco me inquietó. Esperar no me daría respuestas. En el estudio, extendí el informe hospitalario de Ashley sobre el escritorio. El membrete era legítimo, con la fecha de la noche anterior. Pero los detalles me hicieron reflexionar, lesiones leves, sí, pero nada que probara de forma concluyente la agresión. No concordaba con su dramática afirmación. Me volví hacia las fotos, estudiándolas una por una. David sin camisa, desaliñado. Pero fue la habitación lo que me llamó la atención. Sábanas blancas de hotel. Una lámpara barata en la esquina. La reconocí al instante, el hotel de la cadena del centro, a solo 2 cuadras de su oficina. Había estado allí para reuniones con clientes. Demasiado conveniente. Demasiado improvisado. A la hora del almuerzo, fui en coche a ese mismo hotel. La joven de recepción sonrió amablemente cuando le pregunté, ¿pasó la policía anoche? Oí que algo pasó aquí. Ella negó con la cabeza sin dudarlo. No, señora. Todo estaba normal. Su expresión limpia y serena me decía más que sus palabras. Lo de Ashley de llamar a la policía no era más que un farol. En la calle, el aire olía a comida frita y gases de escape. La luz del sol se reflejaba en el pavimento mojado. Mi sospecha se afianzó. Ashley había estado con David, sí, pero su historia no era del todo cierta. Esa noche, cuando David llegó a casa, lo observé atentamente. Se quitó la chaqueta, con la mirada fija. «Estoy ocupado», dijo cuando le pregunté cómo le había ido el día. Un cliente quería cambios de última hora. Estuve en la oficina hasta las 9. Le di un plato de fruta. Le tembló la mano al tomarlo. Conocía ese temblor, lo había visto cada vez que mentía. Más tarde, mientras se duchaba, me colé en la sala y abrí su maletín. Papeles, una libreta, nada raro,
hasta que se deslizó un papel doblado. Un recibo de un restaurante de lujo. ¿La cita? Anoche. No solo un plato principal, sino 2. Filete. Postre. Una botella de vino tinto. Ese restaurante no estaba cerca de su oficina, estaba a 30 minutos en coche. Y aún así, me había dicho que había estado encadenado a su escritorio. Me quedé mirando el recibo, apretándolo con más fuerza hasta que el papel se arrugó. El último atisbo de negación al que me aferraba se desmoronó. Más tarde, en la cama, escuché la respiración regular de David mientras dormía. Sentía un peso en el pecho, cada inhalación pesada. Las amenazas de Ashley. Las mentiras de David. La cuenta del restaurante. Pieza a pieza, formaban una imagen que no podía ignorar. Y en esa foto, el verdadero peligro no era Ashley, la chica con lágrimas y amenazas. Era algo más siniestro. Una mano invisible que manejaba los hilos. Y esa mano, me di cuenta con un escalofrío, probablemente pertenecía a alguien mucho más cercano a mí de lo que Ashley alguna vez estuvo. En la superficie, actué como si nada hubiera cambiado. A la mañana siguiente, David ya se había ido cuando bajé. El sonido de la puerta del garaje al cerrarse aún resonaba en mis oídos mientras me encontraba junto a la ventana de la cocina, con la taza de café en la mano y un extraño escalofrío me recorría el cuerpo. Mi mirada volvió al recibo del restaurante sobre la mesa. Mis dedos se deslizaron sobre los números impresos, 2 platos principales, vino tinto, postre. Más de $360. Demasiado para una sola persona. El nombre del restaurante me inquietaba. Nunca había estado allí, pero me sonaba extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna publicación. Entonces lo recordé. Hacía un tiempo, cuando estaba lidiando con un contrato complicado en el trabajo, David insistió en que lo llevara con una amiga suya, la abogada Laura, mi mejor amiga durante más de 20 años. Laura siempre había sido la brillante, segura de sí misma, perspicaz, una abogada que dominaba cualquier negociación. Era parte de mi vida, presente en las festividades y los momentos importantes, incluso en las cenas de acción de gracias en casa. Abrí su Instagram y revisé el último año. Y allí estaba, una foto que había publicado meses atrás. Un filete, una copa de vino tinto, un postre exquisito. Al pie de la foto, brillando como una provocación, estaba la etiqueta del restaurante, el mismo lugar impreso en el recibo de David. Una fina capa de sudor me cubría las palmas de las manos. El instinto me decía que no era casualidad. Las mentiras de David, la repentina aparición de Ashley, todo olía a algo más grande, a algo orquestado. A la hora de comer, quedé con Laura en un café cerca de su empresa. Entró con una gabardina clara y una sonrisa radiante como siempre. Michelle, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Forcé una sonrisa, sentándome frente a ella. Estoy bien. Solo un problemilla familiar. Arqueó una ceja, bromeando. ¿Problemas familiares? No es típico de ti. Siempre eres la tranquila. Revolví la espuma de mi café, esperé un momento y luego dije con naturalidad. Alguien nos está chantajeando. Nos pide dinero. Creo que es una trampa. Su sonrisa se desvaneció, solo un instante, antes de volver a ponérselo. Dios mío, ¿en serio? Es horrible. ¿Llamaste a la policía? Negué con la cabeza, observándola atentamente. David dice que solo empeorará las cosas. Está preocupado por el trabajo. Laura suspiró con voz tranquilizadora. Qué duro. Pero hay que tener cuidado de no entregar el dinero tan fácilmente. Su tono era suave, pero cuando dijo, entrega el dinero, con demasiada facilidad, su dedo golpeó nerviosamente el borde de su taza de café. Se me encogió el estómago. Mantuve la cara impasible. Justo por eso quería tu consejo. Si llega a una demanda, podría necesitar tu ayuda. Laura guardó silencio un momento. Su expresión se atenuó. ¿De verdad estás lista para llegar tan lejos? Si solo quieren dinero,
quizás sea mejor dejarlo pasar, considerando la carrera de David. Dejé la cuchara y la miré a los ojos. Si son estafadores, no cederé. Ya me conoces. Nada me repugna más que la traición y las mentiras. El siseo de la máquina de expreso llenó el silencio entre nosotros. Su sonrisa practicada se mantuvo, pero pude ver el temblor subyacente. Esa noche, de vuelta en casa, lo anoté todo en mi cuaderno. Me temblaba la mano, pero tenía la mente despierta. Laura sabía más de lo que dejaba entrever. Durante la cena, Sofía parloteaba alegremente sobre el ensayo del coro. David asintió distraídamente, masticando, absorto en sus pensamientos. Me encontré con Laura hoy, dije de repente. Su tenedor se congeló en el aire y luego cayó suavemente al plato. Ah. ¿Cómo está? Bien. Le sostuve la mirada. Le pedí asesoramiento legal. Me dio algunas ideas. Su sonrisa se desvaneció por un instante antes de disimularla. ¡Qué bien! Hablando de eso, Sofía, ¿cómo se llama esa canción que estás ensayando? Cántamela luego, ¿vale? Bajé la mirada, hundiendo la cuchara en la sopa. En el reflejo, distorsionado y brillante, la verdad se hacía más clara, ambos estaban haciendo un espectáculo. Y ya terminé de mirar. Esa noche, en el estudio, extendí las pruebas, las fotos y el informe de Ashley, las mentiras de David, la cuenta del restaurante, la reacción de Laura. Poco a poco, iba surgiendo una imagen. En la parte superior de una página en blanco, escribí 2 palabras: toma el control. Ya no me quedaría de brazos cruzados esperando su siguiente movimiento. Era mi turno de atacar primero. Esa noche me senté en el estudio mucho después de que Sofía se hubiera dormido. La casa estaba en silencio, pero mi mente corría a 1000. En teoría, los hilos se aclaraban con cada línea que trazaba. Ashley era solo una fachada. Quien realmente manejaba los hilos era alguien mucho más cercano a David. Pero sin un golpe lo suficientemente fuerte como para acabar con esto, seguía mirando humo en lugar de fuego. Necesitaba algo concreto, algo que pudiera destruirlos por completo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le serví un vaso de leche a Sofía y le dije con naturalidad: David, he estado pensando. Quizás deberíamos empezar a reunir algo de dinero. El alivio se reflejó en su rostro antes de ocultarlo con una mueca de dolor. Michelle, lamento verte involucrada en esto. Pero nos tienen acorralados. $500,000 no es calderilla. Forcé la vacilación en mi voz. No tenemos tanto dinero en efectivo. Incluso si liquidara nuestras cuentas de ahorro e inversión, no sería suficiente. Podría intentar cobrar dividendos antes de tiempo, tal vez vender algunas acciones. Sus ojos se iluminaron al instante antes de disimularlo con una tos. ¿Será lo suficientemente rápido? Por dentro, me burlé. Por fuera, suspiré. Si no, quizá tengamos que considerar la casa. Pero, el distrito escolar de Sofía. No. Interrumpió, casi demasiado rápido. No vendas la casa. Ese es el corazón de esta familia. Pero sus ojos lo traicionaron. El pánico no era por perder la casa, sino por perder el control de sus bienes. Asentí lentamente, haciéndole creer que lo había comprado. Entonces quizá le pida prestado a la familia. A mi primo le va bien últimamente, podría prestarnos algo. Claro, es precavido. Insistirá en que le demos una nota. David dudó, pero luego accedió. De acuerdo. Solo, no le digas para qué es. Dile que queremos mejorar la casa. Por supuesto, murmuré sonriendo levemente. Durante el almuerzo me reuní con mi primo y le expliqué solo lo necesario para ganarme su confianza. Aceptó prestarme el dinero, pero, fiel a su naturaleza, quería un pagaré firmado. Perfecto. Esa noche le puse el documento a David. Lo firmó, incluso presionó su huella dactilar. Lo guardé, con el rostro sereno y el corazón acelerado. Pero a medianoche, lo oí deslizarse de la cama.
Sus pasos se acercaron sigilosamente al estudio. Con los ojos entrecerrados, lo vi abrir el cajón del escritorio, sacar el papel y romperlo en pedazos. El sonido del rasgado atravesó el silencio como una cuchilla. Metió los trozos en la basura y luego volvió a la cama, respirando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Miré al techo, con una sonrisa en los labios. Justo como esperaba. La nota real, la que creía destruida, estaba a salvo en el armario cerrado, con copias ya hechas. Su propia mano había escrito su caída. Esa tarde, llamé a Ashley. Su voz era frágil, temblando de urgencia. Señora Michelle, ¿ya decidió? Tiene que pagar, pronto. Dejé una pausa larga. He reunido algo. Pero necesitaré más tiempo. ¿Tiempo? Espetó, alzando la voz. No. Si no pagas ahora, iré a la policía. Mi tono era frío, casi amable. Ashley, si de verdad querías ir a la policía, ya lo habrías hecho anoche. ¿Por qué esperar hasta ahora? Quizá no tengas tanto control como finges. Silencio. Solo el sonido de su respiración agitada, ninguna réplica. Colgué, seguro ahora, ella era un peón. El verdadero jugador se escondía tras ella. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, me senté en la sala bajo la tenue luz ámbar de la lámpara. El reloj marcaba el ritmo en la pared, constante e implacable. En una hoja de papel en blanco, lo tracé todo. Aseguré toda la evidencia, la nota firmada, las fotografías, la grabación de Ashley. Investiga más a Laura. Su máscara se estaba desprendiendo, necesitaba ver qué había debajo. Sigue a David. Silenciosamente, con cuidado, durante los fines de semana, hasta la medianoche. Cuando el rompecabezas estuvo completo, entrégaselo todo a la policía y a mi abogado. Para cuando dejé de escribir, mi determinación estaba grabada en piedra. No era una batalla de fuerza, sino de paciencia. Y la paciencia era algo que tenía a raudales. Hasta el momento en que ataqué, ellos necesitaban creer que yo todavía estaba vacilante en su juego, inseguro, asustado. Pero la verdad ya giraba en mis manos como una espada. El viernes por la noche, la lluvia caía a cántaros, tamborileando contra las ventanas como una advertencia que no podía ignorar. Sophie ya estaba dormida cuando me senté en mi escritorio, revisando las pruebas que había reunido, la grabación temblorosa de Ashley, la nota firmada de David, la cuenta del restaurante. Cada una por separado era un fragmento de ruido. Juntos, formaban clavos, definiendo una historia casi completa. Casi. Aún necesitaba el último fragmento. Conocía las costumbres de David. Los viernes siempre se quedaba hasta tarde en la oficina. Nunca llegaba a casa antes de la medianoche, y cuando lo hacía, su ropa olía a vino o perfume que no tenía cabida en su lugar de trabajo. Esta noche, decidí, no me quedaría esperando. Me puse el impermeable, me senté al volante y dejé que los limpiaparabrisas pasaran rítmicamente por el parabrisas manchado de lluvia. No fui a su oficina. En cambio, conduje hasta el restaurante italiano al que solía llevarme años atrás, ese que no había mencionado en siglos. Mi instinto me decía que allí estaría. Y tenía razón. Alrededor de las 10, vi su coche aparcado en el aparcamiento, con los faros destellando contra el pavimento mojado. No me acerqué. En cambio, aparqué al otro lado de la calle, con el motor a baja velocidad, y esperé. Media hora después, la puerta se abrió de golpe. David salió con el paraguas en la mano. Y a su lado, muy cerca, demasiado cerca, caminaba Laura. Se me encogió el pecho. La lluvia ahogaba la ciudad, pero aún podía oír el latido en mis oídos. La mano de Laura se deslizó sobre su brazo como si siempre hubiera estado ahí. Él le ajustó el cuello del abrigo con ternura y luego se inclinó, rozando su boca con sus labios. Se me cortó la respiración. Caminaron hacia el coche, y Laura se deslizó con facilidad en el asiento del copiloto como si lo hubiera hecho cientos de veces. Mis dedos se apretaron sobre el volante. Las gotas de lluvia los difuminaban como fantasmas en el parabrisas, pero ninguna cantidad de agua podía disimular la intimidad de sus movimientos.
Levanté el teléfono y tomé una foto. La imagen no era nítida, pero no hacía falta. Decía la verdad. Cuando su coche desapareció en la noche, exhalé y guardé la foto de forma segura en la nube. En casa, el reloj dio la medianoche. David no estaba. La casa estaba en silencio, la lluvia susurraba contra el cristal. Me senté en el sofá, mirando la imagen borrosa que brillaba en la pantalla, con la furia latiendo fría y constante en mis venas. Ashley era solo un peón. La verdadera traición vino de las dos personas en las que más confiaba. A la 1:30, David por fin entró, con el paraguas goteando. Se detuvo al verme despierta. ¿Sigues despierta? Levanté la mirada con voz tranquila. Esperándote. Parpadeó y luego sonrió, pasando un brazo por mis hombros. No te preocupes. Solo fue una noche larga en el trabajo. El cliente alargó las cosas. Me recosté en el sofá, dejándole creer que le creía. Ya veo. Debió ser agotador. Suspiró, aliviado, y se aflojó. No sabía que su máscara ya se estaba desmoronando. A la mañana siguiente, hice mi jugada. No una confrontación, todavía no. En cambio, visité a Ellen, una abogada de confianza y lo más importante, la rival de Laura. Presenté las pruebas, la nota, las grabaciones, la factura. Ellen frunció el ceño al examinarlos. Esto basta para demandarlo por fraude. Pero si quiere destruirlo, y a ella también, necesita pruebas de colusión. Asentí con la mirada fija. Yo lo traigo. Me observó un momento y luego sonrió, aguda y segura. Entonces espero con ansias ver sus caras cuando las paredes se cierren. Al salir nuevamente a la luz del sol que se abría paso entre las nubes, respiré profundamente. La trampa estaba preparada. Solo faltaba una pieza. Y ese último paso, lo daría yo mismo. El lunes por la noche, la casa estaba envuelta en silencio. Sophie trabajaba arriba, con su lápiz rasgando suavemente el papel. Abajo, el reloj de la cocina marcaba el ritmo, cada latido como una cuenta regresiva. Me senté a la mesa del comedor con mi arsenal cuidadosamente seleccionado dispuesto, una copia de la nota firmada, las fotografías, la grabadora. 10 minutos después, David cruzó la puerta. Su mirada se posó en la mesa y su rostro se desvaneció. ¿Qué es esto?, preguntó. Su voz se volvió cautelosa. Evidencia, dije tranquilamente. Se quedó paralizado, con la mirada fija en los objetos. Tras unos segundos, forzó una risa. Michelle, te has vuelto loca. Nada de esto significa nada. ¿En serio? Le di al play. La voz de Ashley inundó la habitación, temblorosa pero clara. David me dijo que estaba soltero, que el divorcio se concretaría pronto. Me hizo creerle. David se abalanzó sobre la grabadora. La agarré primero, con un tono gélido. No la toques. Dudó, con la mano suspendida en el aire y el sudor acumulándose en su sien. Michelle, esa chica te está estafando. Es una trampa. Diría cualquier cosa por dinero. Entrecerré los ojos. Entonces explícame cómo conocía nuestras finanzas. Sabía que la hipoteca estaba liquidada. Sabía que yo controlaba las cuentas. ¿Quién le contó eso, David? Se quedó mudo, con la garganta moviéndose. El timbre rompió el impas. Su cuerpo se sacudió como un culpable atrapado. Abrí la puerta. Y allí estaba, Laura. Parpadeó y luego esbozó esa sonrisa radiante que ya le resultaba familiar. Michelle, estaba cerca. Pensé en pasarme, deberíamos hablar. Entra, dije. Sus pasos vacilaron al ver la mesa, pero se tranquilizó y se sentó. ¿Qué es todo esto? No respondí. Simplemente dije, Laura, 20 años de amistad. Y aún así, quien me aprieta el lazo, eres tú. Su sonrisa se endureció y luego se quebró. Finalmente, suspiró, dejando caer los hombros.
Eres más astuta de lo que creía, Michelle. Lo descubriste rápido. David se abalanzó sobre ella, presa del pánico. Laura, ¿qué demonios haces? No digas ni una palabra más. Ella se burló. No te hagas el tonto, David. Me metiste en esto. Si no hubieras estado tan desesperado por dinero, nada de esto habría llegado tan lejos. No es tonta, ya no puedes engañarla. Sus ojos chocaron como espadas, cada una atacando al otro. Cállate. Espetó David, con las venas abultándose en su sien. Ay, por favor, dijo Laura con desdén. ¿Crees que unas lágrimas de cocodrilo solucionarán esto? Tiene pruebas. Y lo sabes. David se giró hacia mí, suplicante. Michelle, escucha. No es así. Me acorraló. Prometió facilitarme el ascenso, ayudarme a conectar. Yo. Mentiroso. La voz de Laura lo interrumpió, cortante como una navaja. Acudiste a mí. Dijiste que Michelle llevaba las cuentas demasiado ajustadas, que no podías tocar el dinero. Me rogaste que encontrara una solución. Así que puse a Ashley en el juego, para distraerla. Pero me salió el tiro por la culata, tu esposa es demasiado lista. La cara de David palideció, desprovista de la máscara. Negó con la cabeza furioso. Michelle, no le creas. Está tergiversando. Deslicé la foto sobre la mesa, la que había tomado el viernes por la noche. David y Laura, hombro con hombro, sus labios rozando su sonrisa bajo la luz de una farola. La foto les cayó de maravilla. Sus rostros, capturados en la intimidad, los miraban fijamente bajo la luz del comedor. Ninguno habló. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Me puse de pie lentamente, con voz firme. David, insistías en que Ashley era una trampa. Tenías razón. Lo era. Pero la trampa era tuya y de Laura. Se puso pálido como la tiza y sus labios se movían sin emitir sonido alguno. Laura entrecerró los ojos. ¿Crees que esto es suficiente para derribarnos? Esa foto solo muestra cercanía. No es un delito. La miré a los ojos con serenidad. ¿Y qué hay de la nota? ¿Su firma, su huella dactilar? ¿Las grabaciones? ¿La factura? A ver qué opina un juez. Por primera vez, Laura vaciló. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la correa de su bolso. David se quebró, lanzándose hacia adelante para agarrarme la mano. Michelle, no. No seas tan cruel. Piensa en Sophie, necesita a su padre. Me solté de un tirón, con la voz cortando el aire. Lo que necesita es un padre que diga la verdad. Un hogar construido sobre el amor, no sobre intrigas y mentiras. La sala quedó en silencio. El reloj marcaba el tiempo, cada golpe era un mazo que golpeaba. Reuní todas las pruebas en una bolsa y mis palabras fueron definitivas. Para que conste, la próxima vez que nos veamos, será en el juzgado. La mañana del juicio, el cielo sobre Seattle estaba sorprendentemente despejado, teñido de un azul brillante que casi parecía burlón. Dejé a Sophie con una amiga y entré sola al juzgado. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol, cada paso me recordaba, este era el final de una vida y el comienzo de otra. David se sentó a la mesa del acusado con un traje a medida, aunque las esposas lo delataban. Su rostro estaba pálido, sus ojos destellaban de pánico. Frente a él, Laura estaba sentada, despojada de su glamour habitual, sin maquillaje ni esmalte, solo una máscara plana de desafío extendida sobre el miedo. El fiscal expuso el caso con voz firme y tajante. Los acusados están acusados de falsificación, conspiración para extorsionar y fraude financiero. Las pruebas demuestran su colusión sin lugar a dudas. Uno a uno, entregué el arsenal que había reunido, el pagaré, la cuenta del restaurante, las fotos, las grabaciones. Cada documento era un clavo que lo sujetaba a la verdad que habían intentado enterrar con tanta desesperación. David fue el primero en estallar. Me está incriminando. Michelle es mi esposa,
¿Por qué me haría esto? Lo miré con voz serena. ¿Por qué me niego a que me engañen más? Abrió la boca, pero no salió ninguna defensa. Laura lo intentó a continuación, con una voz que destilaba desprecio. Señoría, esto es una venganza personal. Está celosa de mi relación con David y se ha inventado toda esta historia. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Niega que las fotografías sean suyas? Laura vaciló. El silencio llenó la habitación. Por fin, bajó la mirada. El fiscal insistió. Registros telefónicos. Transferencias bancarias. Una cadena completa de pruebas. Durante horas, la defensa se retorció, pero cada intento de zafarse era sofocado por otra prueba. El color de David pasó del blanco al gris ceniciento. Laura apretó la mandíbula, la rabia atravesando la máscara. Al caer el mazo, el veredicto resonó como un trueno. David, 7 años de prisión. Laura, 3 años de prisión por conspiración y falsificación e inhabilitación. Ashley, por participación bajo coacción, 1 año de servicio comunitario. Se hizo el silencio. David se desplomó en su silla, sin vida. Laura cerró los ojos, con los hombros temblando. Ashley se cubrió la cara y sollozó, con la voz entrecortada. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Solo, pensé que conseguiría algo de dinero. Prometieron protegerme. Pero no era nada, solo un peón. Una pieza usada para herir a una mujer inocente. Sus palabras me dejaron con un dolor extraño. Había pecado, sí, pero también la habían utilizado. Afuera, la luz del sol me bañaba. Hacía tanto calor que casi lloré. Mientras se llevaban a David, se retorció, con desesperación en la voz. Michelle, no me dejes. Por el bien de Sophie. Me detuve y lo miré fijamente a los ojos. Hace tiempo que nos dejaste. Se quedó paralizado cuando los guardias lo empujaron hacia adelante. Su figura se encogió por el pasillo. Ya no era mi esposo, solo un convicto. Laura no miró atrás. Tenía los ojos hundidos, un cascarón. La mujer que una vez conocí ya había sido borrada. Semanas después, llegaron los papeles del divorcio. Los bienes eran míos, la custodia de Sophie, mía. Ellen sonrió al entregarme la sentencia. Michelle, luchaste limpio y ganaste. Asentí, no triunfante, solo libre. Entonces llegó la carta. Escrita a mano, temblorosa. De Ashley. Michelle. Cada día que hago servicio comunitario pienso en lo que hice. Creí que era inteligente, que podía conseguir algo para mí. Me equivoqué. Me utilizaron. Te lastimé. No merezco perdón, pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida intentando vivir mejor. Gracias por sacar a la luz la verdad. Suspiré, guardando la carta en un cajón. No quedaba odio. Solo alivio. Sophie y yo vendimos la vieja casa y nos mudamos a un pueblito costero cerca de mis padres. La cabaña daba al océano, las olas susurraban en nuestro jardín, y el distrito escolar era bueno. Ella estuvo callada esas primeras semanas. Entendía más de lo que un niño debería entender. Una noche, bajo un manto de estrellas y el silencio de las olas, susurró: «Mamá, ¿papá hizo algo malo?» Sentí una opresión en el pecho. La abracé con fuerza. Sí, cariño. Papá cometió errores. Por eso ya no puede vivir con nosotros. Pero no es tu culpa. Me tienes a mí, a tus abuelos y a todo el amor que necesitas. Ella pensó un momento y luego preguntó en voz baja: «Entonces, ¿la Navidad seremos solo nosotros 3?» Sonreí, secándole las lágrimas. Sí. Pero seguiremos teniendo árbol, calcetines y regalos. Construiremos nuevas tradiciones, un nuevo comienzo. Ella asintió y me abrazó fuerte. Y en ese instante, sentí como si por fin se hubiera encendido una luz dentro de mí. Con mis padres a mi lado, mi vida empezó a recomponerse. Mamá venía a menudo a ayudar a Sophie, la llevaba a la biblioteca, la paseaba por el parque,
Llenaba sus días de cariño y rutina, asegurándose de que mi niña nunca se perdiera nada, aunque fuera nueva en este pueblo. Papá se dedicó a arreglar la casita, repintando la vieja cerca de madera hasta que relució al sol. Su presencia me envolvió en un consuelo que no había sentido en años, ya no me sentía solo. Poco a poco, el orden volvió, de forma animada y pacífica. Cada mañana corría por la costa, con los pulmones llenos de aire salado y el sonido de las olas empujándome hacia adelante. Durante el día, me encargaba de proyectos remotos en gestión de obra, el trabajo me resultaba familiar y me daba estabilidad. Las tardes eran para Sofie, picábamos verduras juntas, compartíamos historias del colegio, leíamos juntas hasta que le pesaban los párpados.